vías de acceso, etcétera, ¿no? Todo eso. Entonces necesitamos eso, porque si no, si no tuviéramos esto, imagínense la tubería atravesando propiedades privadas, ¿no? ¿Te dan cuenta? Y una tubería de abastecimiento de agua es netamente pública, por lo tanto tiene que estar en pública. Entonces para eso necesitamos establecer, ¿no?, cómo más o menos está configurada, ¿no es cierto?, los manzanos, las calles, las vías, etcétera. Además, añadido a eso, tenemos que tener los perfiles de las rasantes de las vías principales y secundarias, ¿no? ¿Para qué? Para precisamente, si tú ya tienes los perfiles, ¿no?, podemos ya colocar nuestras tuberías, ¿no? Entonces, seguramente la tubería de agua va a tener que ser, ¿no?, en una determinada profundidad, ¿no?, de estas rasantes, ¿no? Entonces, tú tienes que saber a qué nivel van a ir tus calles y de ese nivel tú tienes que seguramente colocar tus tuberías mucho más abajo, ¿no?, para que no sean dañadas por el tráfico de vehículos, tráfico de vehículos pesados, ¿no? Todo eso. Entonces, tiene que establecerse esos aspectos, cuáles son los rasantes, ¿no? Y en base a eso recién colocar nuestras tuberías, ¿verdad? De repente en algún lado tú tienes un cierto protuberancia del suelo, entonces de repente en tu calle necesitas eso cortar para tener una pendiente adecuada para que pueda transitar los vehículos, ¿no? Entonces va a haber cortes, en algunos casos de repente tendrás rellenos, eso tiene que estar muy bien establecido, ¿no?, en las vías, cómo van a ser las vías, ¿no? Entonces, en función a eso, recién podemos colocar nosotros nuestras tuberías, ¿no?, en una determinada profundidad. Necesitamos, entonces, perfiles de las rasantes de las vías principales y secundarias. ¿Ok? Necesitamos el estudio de suelos, ¿no? Ver qué calidad de suelo tenemos, ¿no? ¿Para qué te sirves? Precisamente para establecer la profundidad, ¿no?, a la cual vas a colocar la tubería, ¿no? Entonces, en suelos relativamente duros, pues no es necesario que tengas profundidades muy grandes, ¿no? Entonces, seguramente estos suelos van a resistir cualquier tráfico vehicular, ¿no?, incluso de transporte pesado, etcétera. Entonces, no te va a dañar tus tuberías. Entonces, tendrás que, para eso, ¿no? Además, obviamente, donde tengas que colocar el tanque, tengas que saber qué suelo tienes, ¿no? Si tú tienes un suelo no muy bien compacto, no está muy bien, no tiene resistencias buenas, la fatiga admisible del suelo es pequeño, entonces de repente, ¿no?, hacer un tanque, pero no simplemente de hormigón ciclopio, ¿no? Entonces tendrás que hacer un tanque de hormigón armado que puedas garantizar que tu base, ¿no?, la losa de base, no presente agrietamientos, ¿no? Porque imagínate si solamente pones, digamos, hormigón ciclopio a las paredes y una losa en la parte de fondo de tu tanque, entonces de repente esta losa se va a tener que fisurar si tú tienes suelos muy malos, ¿no? Entonces, en lugar de llenar el tanque, vas a tener que permitir que el agua se escurra, se infiltre al suelo, ¿no? Entonces, esos aspectos tienes que garantizar que no se produzcan. Para eso hay un estudio de suelos, ¿no? Tienes que saber qué resistencia tiene el suelo para proponer una solución adecuada, ¿no? El cómo construir tu tanque, ¿no? Tanque puede ser tu plan de tratamiento, ¿no? También hemos hablado de las profundidades, ¿no?, a la cual tienes que poner, ¿no?, para garantizar precisamente que estas no se hagan daños, ¿no? Entonces, esos aspectos son importantes, ¿no? Estos son los documentos principales que se deben contar, ¿no?, para hacer un estudio de un sistema de agua, ¿no?, de abastecimiento de agua. ¿Ok? Allá
¿Reacción sobre esto? Ingeniero, buenos días. Buenos días. ¿Quién nos proporciona el estudio de suelos? Esa es mi pregunta. Ajá. Generalmente, cuando uno está desarrollando unos estudios de la comunidad, en una comunidad casi siempre está, digamos, dentro de un municipio, ¿no? Entonces, el municipio tiene su área técnica, ¿no? Entonces, el municipio debería proporcionar este estudio, ¿no? Para hacer los proyectos, incluso no solamente de agua, sino también de equipamiento, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a hacer, digamos, la casa de una cierta autoridad en esa comunidad? Entonces, tienen que tener la parte técnica de la alcaldía, a la cual corresponde la comunidad, estos datos. Si no lo tienen, entonces hay que hacer, ¿no?, un estudio de suelos, ¿no? Este estudio de suelos ya lo hace un profesional, ¿no? Un geotecnista, ¿no? Entonces, geotecnia se llama este campo que hace de suelos, ¿no? Establecer qué calidad de suelo tenemos y qué tipo de resistencia tiene el suelo, ¿no? Entonces, a eso se llama factor admisible del suelo, ¿no? Y otras características más, ¿no? Por ejemplo, su, qué sé yo, su plasticidad, ¿no es cierto? Su grado de humedad que tenga, ¿no? Y qué tipo de capas tiene, ¿no? Porque ustedes saben que cambia totalmente el tipo de suelo en función a la profundidad, ¿no? A veces a cierta profundidad ya encuentras arena, más abajo encuentras arcilla. Entonces, todos esos aspectos, ¿no?, te definen un estudio geotécnico, ¿okay? Entonces, a veces este estudio geotécnico no está hecho todavía, entonces tienes que requerir a quien corresponda, ¿no?, hacer este estudio, o de repente tú mismo puedes hacer siempre y cuando está dentro de tu contrato, ¿no? Entonces es una parte separada, por decirlo así, ¿no?, de estudio de un sistema de agua, pero es necesario, ¿no? No sé si he contestado a su pregunta. Sí, ingeniero, muchas gracias. ¿No? En el caso también, ¿no?, a veces no se estudios de topografía, ¿no? Con plano topográfico, no cuentas. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Un levantamiento topográfico, ¿no? Entonces, cuando estás intentando hacer un estudio, tú tienes que preguntar, ¿no?, ¿qué documentos tienen, ¿no? Por ahí, como les digo, la alcaldía ya tiene los planos topográficos, tendrá que proporcionarse esos planos topográficos. Si no lo tienen, tú tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque en función a la topografía varía las presiones en las redes de distribución de agua, ¿no es cierto? Entonces, miren, es una cosa muy importante, ¿no?, para saber si llega o no a un punto alto, ¿no? Entonces, esos aspectos tienen que estar muy bien estudiados. Y en su momento, poco a poco, vamos a saber, ¿no?, cómo nosotros establecer las presiones, ¿no?, los caudales, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que tener una idea de cómo se maneja, ¿no?, este sistema de agua. Para eso son este curso, ¿no?, para que tengamos una idea mucho más completa, ¿no?, de lo que es un sistema de agua. ¿Ok? ¿Hay alguna reacción más? Pasamos al otro punto. Ahora podríamos pasar a
a describir lo que es la topografía, ¿no? ¿Ok? Entonces podemos ver, ¿no?, la topografía. Para eso voy a apoyarme otra vez en una vista de un PowerPoint, ¿no?, que nos pueda dar una idea importante de la topografía, ¿ok? Entonces voy a compartir este PowerPoint dedicado a topografía, ¿ok? Oh, pues creo que no lo he abierto todavía. Solamente tengo población y planificación. Si no lo he abierto en topografía, aquí está. Y lo he buscado. A ver, ¿qué nos muestra esta parte de topografía? No sé si ustedes la están viendo. ¿La ven? Se ve, ingeniero. Muy bien, miren, ahí está en forma bien resumida, ¿no? ¿Qué podemos nosotros la topografía, ¿no? Entonces, ¿qué dice aquí? Dice, es el arte de representar en los planos y mapas los accidentes del terreno y los principales detalles naturales o artificiales del mismo. ¿Del mismo de quién? Del terreno, ¿no? Entonces, miren, cuando nosotros hablamos de topografía, se hace toda una, ¿no? Se va al lugar. En el lugar tú tienes que hacer unos trabajos de topografía, ¿no? ¿Y para qué? Para que de todos esos datos que sacas de campo, logres hacer un plano, ¿no? Y este plano te va a dar a ti una información de cómo, ¿no?, está el accidente del terreno, es decir, dónde está muy profundo, dónde está muy alto, ¿no es cierto? Si encuentras alguna quebrada, si tienes por ahí tienes algún río o riachuelo, ¿no es cierto? O por ahí tienes algunas construcciones también hechas artificialmente, ¿no? Entonces por ahí tienes unos muros, no sé, de repente también aquí la distribución de los terrenos, ¿no es cierto? Que ya tienes límites de tus terrenos, ¿no? Por ahí ya tienes, intencionalmente ya están creadas de acceso, etcétera, ¿no? Entonces tienes que tener toda esa información, ¿no? Para eso. ¿Okay? Dice aquí también, ¿no? Esencialmente la topografía es determinar las posiciones relativas de numerosos puntos en el terreno y proyectar los mismos a una escala reducida en el plano, ¿no? Obviamente, imagínate si estamos en el lugar donde hay un asentamiento humano, pucha, imposible que trates de colocar toda esa descripción de esa área donde se han asentado de la misma manera en un plano, ¿no? Entonces tendrás que reducirla. Para eso, ¿no?, la forma de representación gráfica nos da las posibilidades de manejar escalas, ¿no? Decir, por ejemplo, que es kilómetro, ¿no?, que signifique 1 centímetro en tu dibujo. Entonces, si tú tienes 20 kilómetros, tendrás 20 centímetros en tu dibujo, ¿no? A eso se llama, ¿cierto? Cómo tú manejas tu escala para que puedas ponerla a un determinado plano, ¿no? Tiene sus límites, ¿no? Para tú tienes un plano, no sé, tipo A0, A1, ¿no? Que son estas normativas ¿no? Entonces, tú sabes que estamos hablando de pliego, de medio pliego, etcétera. Entonces, obviamente, en función a eso, ¿no?, a lo que estás mirando, puedes escoger esta escala y dibujarlas, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Entonces, tienes que colocar todos los puntos que ves en el terreno en un plan. Necesitas escalas, ¿sí? Entonces, miren, aquí dice otro punto. Dice, la geodesia suministra redes de triangulación del terreno, cada uno de cuyos nudos se halla perfectamente situado o marcado en el terreno y definido por sus coordenadas geográficas, longitud y latitud.
mismo por su altitud o nivel referente al mar. Miren, en el globo terráqueo tenemos redes de triangulación principales, ¿no? Por eso es que, digamos, nosotros podemos decir aquí, en la plaza principal de la ciudad de La Paz, ¿no? Ahí hay un punto bien marcado, ¿no? Que está amarrado a una red principal de triángulo. Bueno, ¿no? Por ese punto nosotros sabemos que La Paz tiene una cierta altitud, ¿no? O nivel, ¿no? Entonces nos dice que La Paz, por ejemplo, creo que está en 3.200 y pico metros sobre el nivel del mar, ¿no? Y además también decimos una cierta longitud y cierta latitud. Ustedes saben que la longitud y la latitud son líneas, ¿no? Que tiene nuestro globo terráqueo para que nos permita ubicar exactamente el lugar donde nos encontramos dentro del globo terráqueo. Entonces ya hay, ¿no? Redes principales a los cuales nosotros tenemos que amarrarnos para poder definir una referenciada. O sea, nosotros, una referencia geográfica es esa, amarrarnos a estos redes, ¿no? Para que nosotros podamos en forma exacta saber dónde nos encontramos, ¿verdad? Entonces la topografía, si bien la puedes del área que tú estás manejando, debe amarrarse a esta red geodésica. Entonces, en nuestra ciudad hay dos puntos geodésicos que están establecidos, ¿no? Entonces, de estos puntos geodésicos tú tienes que amarrarte, y no solamente en la ciudad de La Paz, en el departamento de La Paz, puntos geodésicos, ¿no? En todo Bolivia tenemos una red de distribución, ¿no? De estos puntos, a los cuales nosotros tenemos que amarrarnos, por lo menos a dos de ellos, para tener cierta posibilidad de ubicación exacta, ¿cierto? Entonces, a eso se refiere. O sea, la topografía es una ciencia que, ¿no? Que permite que nosotros podamos ubicarnos exactamente en qué parte del globo terráqueo se encuentra nuestra superficie que estamos estudiando, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Entonces, hay, como les vuelvo a decir, ¿no? Estas coordenadas, ¿no? De longitud y de latitud, ¿no? Nos define en el espacio, ¿no? Con más la altitud, o sea, el nivel, nos definen los puntos en el espacio. ¿Cuáles puntos? Puntos del terreno, ¿no? Con referencia a estos grandes líneas imaginarias, ¿no? Que hay en nuestro globo, ¿ok? Y el referente al nivel del mar. ¿Okay? Entonces, con esto tenemos esas tres referencias: longitud, latitud y altitud. Entonces, eso cada punto en el terreno tiene que tener estas tres, llamaremos así, estos tres datos, ¿no? Entonces, ahí se dice que es una topografía, ¿no? Que está georreferenciada. Quiere decir que está amarrada a las redes principales, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso es muy importante. Creo que esto no solamente es para la parte de sistemas de agua, sino que tú tengas una idea, ¿no? De cómo el lugar donde estás pretendiendo hacer una propuesta arquitectónica, pues tenga que tener, ¿no? Una información georreferenciada para que tú ubiques adecuadamente el lugar donde estás pretendiendo hacer ese proyecto. ¿Okay? Entonces, miren, aquí más abajito yo tengo modos de elaborar los planos topográficos, ¿no? Entonces, puedes ser una metodología directa, ¿no? Entonces, puedes hacer un plano,
¿no? Con un trabajo topográfico en directo. Es decir, tienes que irte al campo y en el campo, ¿no? Tienes que sacar datos. ¿Cómo sacas datos? ¿No? Utilizando al equipo, ¿no? Puede ser, ¿no? Una estación total, ¿no es cierto? O teodolitos, ¿no? La estación total es la más, digamos, instrumentación nueva, ¿no? Que te da con mayor exactitud, ¿no? Esta información, ¿no? Que queremos sacar de cada punto, cómo está ubicado. Y los teodolitos son aquellos que se han usado más antes, que a veces en algunas alcaldías todavía de nuestro país están utilizados, ¿no? Son artefactos que te sacan en forma manual, ¿no? Toda la descripción de puntos se la traduce ese trabajo de campo a un trabajo ¿no? de gabinete donde se desarrollan o se elaboran los planos urbanos, ¿no? Los planos topográficos, perdón, ¿no? Entonces, esa sería una elaboración directa de un plano topográfico. Y también hay unas elaboraciones indirectas, ¿no? Entonces, esta forma es la que utiliza, ¿no? La aerofotografía, ¿no? Entonces, ahí entra, un modo, ¿no? de sobrevolar el lugar, sacar fotos, ¿no? Y esas fotos empezarlas en gabinete, ¿no? A desarrollar de tal manera que en el plano, esa foto se convierte en el plano unas referencias, ¿no? De cómo también están, ¿no? Sus accidentes naturales. Entonces es interesante, ¿no? De establecer cómo está desarrollado sus accidentes naturales en ese lugar donde está sacando, ¿cierto? Entonces, hay ese tipo de información, ¿no? Y también, si ustedes saben, hay información sobre estos planos topográficos en forma muy genérica, ¿no? Los famosos láminas, ¿no? De información general, ¿no? Que la venden la geodesia del Instituto Militar, ¿no? Entonces ahí también conseguir algunos planos muy generales, ¿no? Del cómo está constituido la topografía. También pueden sacar eso, puede dar, ¿no? De cómo más o menos es el lugar donde estás pensando desarrollar tu estudio, ¿cierto? Entonces hay formas, ¿no? De cómo conseguir esta información, ¿no? De la fisiografía del terreno. ¿Ok? Entonces, también nosotros tenemos que, ¿no? De algunos conceptos importantes, ¿no? De la topografía, ¿no? Alguien ha hablado de planimetría, ¿no? ¿Qué es la planimetría? Constituye la proyección en el plano de muchos puntos del terreno, ¿no? Entonces, ustedes saben que generalmente nosotros casi siempre utilizamos un plano, ¿no? El plano de tu papel, ¿no? Y en ese papel está en proyección horizontal, ¿no? Colocados todos los puntos del terreno, ¿no? Con diferentes características. Entonces, ¿no? Todo relieve del terreno, dice, representado en un plano horizontal considerando sus límites, variaciones en su superficie, recursos de agua y construcciones existentes. Es lo que les decía, ¿no? Se ve todo eso. Y cuando tú sacas una foto, ¿no? Aeroespacial, ¿no? Aerofotografía, ¿qué pasa? Vas a ver todo eso, ¿no? ¿Dónde está el murito del vecino? ¿Dónde está tu casa? Todo, ¿no? Viendo desde arriba, ¿cierto? Entonces, todo eso es lo que deberías ver también con plano topográfico, ¿cierto? Entonces, es eso, ¿no? Una planimetría, todos los puntos, ¿no? Que están en los accidentes del terreno colocados en un plano. A eso llamamos planimetría, ¿no? ¿Ok? ¿Y a qué llamas altimetría? ¿No? Es la ciencia de la medida de las alturas,
¿no? Ya sean accesibles o inaccesibles, ¿no? Mediante la altimetría, tú puedes representar las alturas de los puntos del terreno en un plano, ¿no? Referidas a un punto relativo, absoluto. Entonces, mires, puedes hacer entonces nivelaciones relativas o nivelaciones absolutas. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando tú hablas de nivelación, quiere decir que te refieres al mar. Entonces ya estás entrando, ¿no?, a esa red, ¿no?, de información de la geodesia. Entonces, ¿no?, es con referencia al mar. Pues decimos, ¿no?, 3.200 y pico sobre el nivel del mar. Quiere decir que hay tantos metros con referencia al nivel del mar. Eso quiere decir. O puedes tener algún punto relativo, ¿no? ¿Cuándo usas estos puntos relativos? Cuando no lo amarras a un punto geodésico, ¿no? Entonces puedes decir, bueno, yo voy a colocar este punto, ¿no?, de 3.000 metros, ¿no?, de altura. Entonces, tú amarras, ¿no?, tu trabajo topográfico, entonces estás consiguiendo una altimetría relativa. Cuando amarras al mar, estás consiguiendo una altimetría absoluta. Es decir, estás manejando alturas, ¿no? Generalmente los principales lo constituyen las redes, ¿no?, principales y secundarias, conocidas como benchmark, ¿no?, o sea, PMs. Son puntos donde tienen, además de las coordenadas de latitud, longitud, también tiene su altitud. A eso se llama benchmark. Entonces son puntos de referencia. Si tú los puntos, entonces estás manejando, ¿no es cierto?, coordenadas y alturas absolutas, ¿no? Quiere decir que están referidas que se ha aceptado por todos, ¿no?, del globo terráqueo, ¿no? ¿Te das cuenta? Y lo otro son solamente algo que puede considerar como punto, ¿no?, de referencia. Entonces, a esto, ¿no?, tenemos que también, ¿no?, conceptualizar qué son las curvas de nivel, ¿no? Porque en los planos aparece mucho, ¿no?, prácticamente con estas curvas de nivel es que nos dan a nosotros la idea de cómo, ¿no?, hay tipo de accidentes tiene el terreno, ¿no? Si son puntos bajos, puntos altos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué son una curva de nivel? La línea que en un plano une todos los puntos que tienen la misma altura o nivel en el terreno. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, nosotros formamos líneas de tal manera, uniendo todos los puntos que tengan la misma altura, ¿no? A eso se llama curvas de nivel. ¿Okay? Entonces, si tenemos todo eso, miren, así más o menos podríamos presentar un plano urbano, ¿no? Miren, aquí es un retazo de un plano que he sacado, donde se muestran, miren, aquí están estas líneas rectas, es la triangulación que se ha hecho de varios puntos, ¿no? Hay puntos principales, aquí están, ¿no?, estos puntos, ¿verdad? Aquí está. Y hay otros puntos secundarios, ¿no? Aquí. Entonces, de todos estos redes de puntos primarios y secundarios es que se va sacando, ¿no?, otros puntos, ¿no?, y de estos puntos se las va definiendo, ¿no?, sus coordenadas y sus altitudes, ¿no? Entonces ya están viendo, ¿no?, unas lineecitas, aquí tenemos unas líneas de color rojo, por ejemplo. Estas son probablemente unas curvas de nivel, ¿no?, ya de nivelaciones enteras, ¿no? Es decir, por ejemplo, cada 10 metros, cada 20 metros que haya. Entonces aquí tengo esta, digamos que sea, aquí no está la referencia, pero podría ser, digamos, esta curva de nivel 3.000, digamos. Ya. Esta otra 10 veces más, ¿no? 3.000, 3.020, etcétera. Entonces, miren, cada una de estas curvas de nivel son altitudes, ¿no?, vemos así referidas a los enteros, ¿no? Entonces, cada 10, cada 20 metros, a veces coloca eso, ¿no? Va a depender qué quieres levantar, ¿no? Si quieres
tendrás que ser a menos metros, ¿no?, de altura. Entonces aquí tú tienes que ver que está rellenado de otras líneas, ¿no? Estas líneas pequeñitas pueden ser probablemente, digamos. Entonces miren aquí, varía cada metro, ¿no? Cómo varía cada metro de altura, ¿no? Los puntos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, si de orden de que esto sea 3000 y aquí sea 3500, digamos, por decirlo así, entonces quiere decir que todo esto empieza a subir, ¿no? Es una ladera, ¿no?, de un cerrito, ¿no? Está subiendo aquí. Y aquí, miren, esta parte ya sería más, una parte más con una quebrada. Estaría cada vez, aquí está más bajo, aquí está más alto, entonces aquí hay una línea, ¿no?, que no sea tan alto como esto, sí, pero va desarrollando una posibilidad de que exista aquí una pequeña quebradita, ¿no? Y miren a eso todavía, aquí tenemos unas ciertas callecitas, ¿no?, que están colocadas, miren, ahí están vías secundarias de circulación, probablemente, ¿no? Miren, ahí están. Entonces, esto es un plano urbano, ¿no?, que se saca de un asentamiento urbano, ¿cierto? Y todavía aquí debe estar, ¿no?, fraccionada en función al número, ¿no?, de predios que hay, ¿no? Por ejemplo, aquí tenían 5, 6, 7, 8, deben ser predios, ¿no?, de repente en su momento con diferentes nombres, ¿no? Entonces, vean, estado una comunidad, entonces tenemos que empezar a desarrollar, ¿no?, su sistema de flujo de vehículos, ¿no? Entonces necesitas estas vías secundarias, primarias, probablemente en algún lado, etcétera, ¿no? En algún punto tendrás que poner de repente la iglesia, tendrás que poner su plaza, ¿no? Parecería esto una cancha, ¿no?, un lugar de una cancha porque está relativamente planito, ¿no? Entonces de repente aquí está su plaza, su cancha de fútbol, no sabemos, ¿no? Entonces se dan cuenta, uno puede ya leer en base a esta forma de tus curvas de nivel, ¿no?, el cómo está la fisiografía de la superficie, ¿no? Entonces, miren aquí en este otro lado donde no está lleno de curvas de nivel, están las famosas triangulaciones secundarias, ¿no?, que se hacen a cada punto. Entonces aquí probablemente, ¿no?, el que ha hecho el levantamiento topográfico su nivel, es decir, su equipo, y ha empezado a mirar todito esto, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces miren, por eso se llama bien, etc. Entonces, posiciones secundarias de su equipo para hacer el levantamiento topográfico, ¿no? Entonces, de esa manera es que uno puede desarrollar un plano topográfico. Y esto nos sirve, ¿por qué? Porque ya sabemos, ¿no?, dónde tienes lugares planos, dónde tienes lugares con pendiente regular, lugares con pendiente muy pronunciada, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, ¿no?, pues parecería que está realmente, ¿no?, hay aquí pronunciadas variaciones altas, ¿no?, del cambio de altitudes. Entonces, esas cosas uno puede mirar, ¿cierto? Entonces, para eso te sirve un plano topográfico. ¿Y cómo influye esto en el proyecto del sistema sanitarios, ¿no? Entonces, tú sabes que un sistema, tanto de agua como de alcantarillado, ¿no? Generalmente el alcantarillado te usa, ¿no?, la gravedad, ¿no?, para garantizar el flujo de agua, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no necesitas aquí un equipo mecánico de agua, sino simplemente una diferencia, ¿no?, geográfica, no, geométrica mejor, una diferencia geométrica, ¿no?, del punto alto al punto de fluir el agua, ¿no? ¿Por efecto de qué? De la fuerza de la gravedad, ¿cierto? Entonces, para eso nos sirve, ¿no? Aquí, por ejemplo, tendrás que pensar, si es que quieres hacer un sistema de alcantarillado, que al lugar más bajo van a ir las aguas, ¿no?, de este lugar más alto. Entonces, para eso te sirve la topografía, para saber, ¿no?, de dónde a dónde puedes hacer que el agua de tu sistema de evacuación de aguas residuales, ¿no?, pueda ir. Lo mismo en la parte de distribución
¿no? Supongamos, hay muchas formas, ¿no? Si tú tienes así una variación de alturas, ¿qué es lo más recomendable? Que tu tanque de almacenamiento, ¿no?, esté en un punto alto. ¿Para qué? Para que de este punto alto, ¿no?, solamente por alimentes tu red, y tu red va a tener precisión, ¿no?, debido a que en el punto alto está iniciando el movimiento del agua. Entonces va a venir acá, cuanto más bajo esté, vas a tener mayor presión, ¿no? Entonces ya vamos a hablar después de presiones, cómo las analizamos, ¿cierto? Entonces quiere decir que aquí vas a tener mayor posibilidad de que el agua llegue, ¿no? Si está en punto alto, digamos, muy cerca al tanque, entonces el agua probablemente no tenga mucha presión, ¿no? Entonces tiene que haber una diferencia, ¿no?, de nivel para que se produzca presión. Si está en el mismo nivel, no vas a tener presión, por lo tanto, va a ser difícil de que el agua escurra. Entonces, se dan cuenta, o llegue, por algún lado tienes la misma elevación que donde está el tanque, entonces aquí obviamente ya no va a llegar el agua. Entonces, para eso te sirve, ¿no?, el plano topográfico, te ubicar, ¿no?, adecuadamente, ¿no?, dónde vas a emplazar, ¿no?, tus elementos, tus componentes del sistema de agua, ¿no? En este caso, tu tanque de almacenamiento podrás poner de repente un punto mucho más alto, de tal manera que garantice llegar a los puntos altos de la población. Entonces, por eso el tanque siempre se encuentra lejitos de la población, ¿no?, para garantizar precisamente, ¿no?, que haya presión en tu red de distribución, ¿sí? Esos aspectos son los que tenemos que ir considerando cuando estamos haciendo, ¿no?, queremos proyectar un sistema de distribución de agua. Tenemos que saber cómo varía tu terreno. Consecuentemente, es muy importante, ¿no?, tener esta información de topografía, ¿ok? Sin topografía no vas a poder hacer ningún proyecto de agua, y no vas a poder garantizar que evidentemente el agua llegue al lugar donde tú quieres, ¿cierto? Y es igual. Ahora, si hablamos, ¿no?, bajamos el nivel a un hecho arquitectónico, o sea, un domicilio, una casita, digamos, ¿qué pasa? Si tú en la tubería, ¿no?, pública, en la tubería que está en la calle, no tienes mucha presión, ¿qué vas a hacer? De repente tú estás pensando hacer una de 10 pisos, ¿no?, de altura. Entonces, si tu presión ahí en la calle tienes muy poco, obviamente en forma directa no va a poder llegar al último piso de tu edificio, ¿verdad? Entonces ahí ya tenemos que empezar a hacer tipo de conexión, ¿no? Tenemos que tener un sistema de distribución capaz de hacer hasta el punto de consumo más desfavorable. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Es otro tema, ¿no? O sea, hay dos temas en esta lo que es público, que sería en base a la comunidad del asentamiento, y lo que es un hecho arquitectónico, que sería un hecho particular, ¿no? Donde también tienes que ver condiciones de ese hecho particular que estás proponiendo para ver cómo haces que el agua llegue a los puntos más desfavorables. Entonces, para eso necesitas saber qué tipo de presión tienes en la tubería de la calle, y en función de eso recién proyectar el sistema. ¿No? Esos aspectos vamos a ir con, ¿no?, poco a poco, pero te das cuenta que esta información, ¿no?, de la topografía es muy importante. No sé si hay alguna reacción sobre esto, sobre lo que acabo de decir. A ver, comentarios. ¿Hay comentarios, compañeros? Sí, buen día. Le hablan a Rosa. Adelante. Ok, bueno, tengo una pregunta. La parte en la que menciona que se debe saber
el caudal, de la presión de las calles, ¿eso dónde encontraríamos? Eso lo vamos a nosotros conceptualizar más, más tarde, ¿no? Poco a poco vamos a llegar a eso. Y obviamente va a depender del tipo de sistema de agua, ¿no? Entonces, a veces cuando ya tenemos bien establecido las redes de distribución, como el caso nuestro, por ejemplo, ¿no? Aquí en La Paz, ya sabemos que tenemos calle, ¿no? Sabemos que hay una empresa que maneja este recurso, que lo administra este recurso, ¿no? Que es EPSAS, ¿no es cierto? Entonces, en EPSAS, seguridad que han desarrollado todos estos estudios técnicos y han logrado complementar y construir la red de distribución, ¿no? Entonces, esta red de distribución tiene ya datos técnicos en EPSAS. Entonces, ya sabemos que en determinados, ¿no? ¿Qué presión tiene nuestra red, ¿no? Generalmente aquí en La Paz, nuestra red está en 20 metros columna de agua, ¿no? Entonces, quiere decir que en cualquier la ciudad de La Paz, EPSAS nos garantiza que va a haber por lo menos 20 metros de columna de agua de presión, ¿ya? Entonces, en base podemos hacer nuestra solución, ¿no? De cómo distribuimos esa agua en nuestro hecho arquitectónico, ¿no? Que es otro tema a lo que es la parte de la distribución pública, ¿no? A eso hemos llamado abastecimiento de agua. Son dos tipos de sistemas. Un sistema de abastecimiento de agua a la parte pública y otro sistema de distribución de agua que se refiere a cómo manejas el agua dentro de un hecho arquitectónico, ¿no? Ya vamos a ir ligando todo eso poco a poco y vamos a comprender cómo funcionan, ¿no? Estos sistemas. ¿Ok? Entonces, por el momento hemos llegado a, ¿no? a entender, creo yo, espero que así sea, ¿no? ¿Qué es topografía y para qué nos sirve la topografía? Es por el momento. ¿Alguna otro comentario? Buenos días, soy Diana Canaviri y mi pregunta es la siguiente. ¿Se puede bajar la presión que tenemos o que nos da EPSAS por una mala instalación en la vivienda? Es lo que normalmente ocurre, ¿no? Cuando no sabemos manejar adecuadamente el diámetro, ¿no? Y también el diámetro influye mucho, ¿no? En la red de distribución. No solamente te influye en la presión, también te influye en la cantidad de agua que atraviesa por esa tubería. Entonces vas a tener probablemente deficiencia, ¿no? Del suministro de agua. Lo que decía Freud la otra vez, ¿no? Que si tú te estás duchando en la parte alta y abres el grifo de la parte baja, vas a tener que quedar a media noche, ¿no es cierto? ¿Es por qué? Porque no se ha hecho un adecuado estudio de las tuberías, ¿no? Entonces tienes que saber cómo distribuir, ¿no es cierto?, el diámetro de tus tuberías, ¿no? Para que llegue al punto de consumo con la cantidad de agua suficiente y con la presión necesaria. Entonces, conceptos que ya la vamos a ir manejando. Hasta ahora todavía no hemos visto esa parte, ¿no? Estamos entrando solamente a los aspectos genéricos, ¿no? De cómo se establece, ¿no? Una idea de un sistema sanitario, ¿cierto? Entonces, yo creo que en la próxima vamos a hablar ya de caudales, vamos a hablar de velocidades, vamos a hablar de unas fórmulas que nos van a ayudar a, ¿no es cierto?, a calcular esto, ¿cierto? Pero ya el tiempo, ¿no? Como ustedes saben, estamos llegando a 10:30, entonces vamos a cumplir nuestras 2 horas, ¿no? De transmisión de estos conocimientos a través de este medio, ¿ya? Yo quería saber
¿Qué inquietud más hemos avanzado? Porque de lo que viene, pues hay mucho que decir todavía. ¿Hay alguien más que quiera conversar, que quiera hacer conocer su criterio de vista, cómo les está llegando estos mensajes de conocimiento a ustedes? Eso es lo que me importa a mí Ingeniero, saber, una ¿no? pregunta. Adelante. ¿A qué se refiere con de agua? A eso vamos a hablar cuando estemos tomando el concepto de presión, ¿ya? Lo voy a hacer con mucho gusto. Por el momento intentaremos, ¿ya? Intentaremos ir paso a paso y hablaremos ahora de topografía, hemos hecho población y hemos hecho de documentos principales, ¿no? Y la próxima clase vamos a hablar de caudales, presiones, ahí vamos a hablar, ¿no? ¿Cuál es eso? ¿Por qué hablamos columna de agua, no? Entonces, es una unidad, ¿no?, de medida de presión. Es la unidad de medida de presión de agua, ¿no? En forma así, directa, genérica, digamos, ¿no? Después, pero vamos a ver a qué se refiere. Por el momento, vamos a saber que esa es unidad de medida de la presión de agua. ¿Ok? No sé si le he contestado adecuadamente. Sí, ingeniero, pero como usted ha dicho, vamos a verlo y yo creo que con ejemplos se va a poder entender mejor. Correcto, así es, ¿no? La próxima clase vamos a ver lo que es esta parte de los conceptos básicos, ¿no? Caudales, y después vamos a ver las fórmulas básicas y luego vamos a entrar ya a la aplicación. Entonces vamos a, ¿no?, de cómo todo lo que hemos hablado hasta ahora debemos ir aplicando. ¿Ok? Bueno, he estado también siguiendo el WhatsApp y están muy preocupados, ¿no?, de conseguir los documentos, ¿no? Ya les voy a decir que yo he conseguido algunos documentos, ¿no? Y los he puesto directamente al manual, ¿no? Está el manual para el cálculo y diseño y proyecto de instalaciones sanitarias domiciliarias, ¿no? Que ustedes tienen que, esto es un librito, ¿no?, que les va a ayudar. Y hay ejemplos, ¿no?, ejemplos de cálculo de estos sistemas que van. Pero esto es directamente a conexiones domiciliarias, o sea, conexiones de un hecho arquitectónico, ¿no? Después también hemos logrado subir al sistema el Reglamento Nacional de Instalaciones Sanitarias Domiciliarias, pero este es el nuevo, este es el que ha sido revisado del 2011, ¿no? También está colocado. Esto los voy a habilitar ya para que ustedes la vean, ¿ok? Y también voy a subir, ¿no?, esas PowerPoint que hoy día hemos visto, esas hojitas de PowerPoint, también lo voy a subir al sistema Moodle para que ustedes lo tengan, pero de todas maneras también voy a para que tengamos varias formas de conseguir esta información, las voy a mandar, ¿no?, al grupo, al WhatsApp del grupo, ¿no? Voy a mandar entonces estas tres partes del PowerPoint que hoy hemos avanzado, ¿no? Para la siguiente vamos a ver estos dos y vamos a los ejemplos de aplicación, ¿no?, de todo esto. ¿Ok? No sé si tienen algo más, les paso la posibilidad de que puedan comentar. Ingeniero, buen día. Buenos días. Buen día, le habla Carolina González. Me quedó una duda sobre, bueno, la aplicación de la topografía. ¿Es para saber dónde ubicar un sistema de evacuación específicamente? No solamente evacuación, sino también para distribución o abastecimiento de agua, ¿no? Entonces son dos aspectos totalmente, digamos, así opuestos, ¿no? Porque para distribuir agua, para abastecer agua, necesitas colocar
un tanado en el punto más alto. En cambio, para la evacuación de las aguas residuales, necesitas colocar un tratamiento en el punto más bajo, ¿no? Porque a ese punto más bajo van a concurrir todas las aguas, ¿no?, del poblado. Entonces ahí tenemos que manejar el punto más bajo para ubicar las plantas de tratamiento, ¿no?, de aguas residuales, y en la parte más alta colocar el, ¿no?, de agua potable, ¿no? Y también, obviamente, su planta de tratamiento de agua potable tiene que estar en la parte más alta, ¿no? La parte más. Entonces, son dos opuestos, ¿no? Agua potable se la pone en los puntos más altos, estos componentes importantes, y en la parte baja se coloca las plantas de tratamiento de las aguas residuales, ¿no?, para la evacuación de las aguas residuales. ¿Ok? Entonces, vean, necesitamos esta información topográfica para establecer estos puntos donde vas a ubicar, ¿no?, estos componentes de tu sistema. Y cuando estés haciendo una propuesta urbana, pues necesitas saber dónde, en qué espacios vas a usar, ¿no?, para precisamente emplazar estos componentes. ¿Okay? Una idea genérica del cómo tienes que manejar estos espacios. ¿Ok? Está bien, No sé gracias, si, ingeniero. no sé si está claro. Sí, sí, gracias. Ok. ¿Alguien más que quiera? Bueno, si no hay más nada, los veo el día jueves. ¿Ok? Cuídense. Hasta el día jueves, entonces, a la misma hora. Ok, Inge, igual se cuida. Hasta luego. Gracias, Inge. Se cuida. Gracias, Hasta Gracias, Sí, Inge. sí, hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Gracias, Inge. luego. Hasta Hasta luego. luego, Inge. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Muchas gracias. Hasta luego. Igualmente, Freud.